17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional, en que vamos a conversar de interesantes temas y, como siempre lo digo, con 4 personeros que son parte de nuestra región, y de ahí la importancia de tener opinión regional. Pero antes de saludarlos a ellos, que ya los estamos viendo, quiero enviar un saludo muy fraterno, muy afectuoso a Jaime Varas Canese y a su familia. Claro, él también abogado, panelista, muchas veces de Cita Regional, amigo de esta casa Quinta Edición, porque falleció su hermano Edmundo Varas Canesa en la ciudad de Santiago, así que desde esta vitrina, ¿no es cierto?, televisiva, un abrazo grande, insisto, para él y para su familia, producto de la pérdida de su hermano. Dicho esto, comenzamos a saludar de inmediato a nuestros panelistas en esta cita regional. ¿Cómo está Rafael González, candidato por el Partido Republicano a diputado por el Distrito 7? Gusto saludarle. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ustedes, los panelistas, y también a todas las personas que han visto, pero solamente hacer la precisión. Precandidato, porque la candidatura es solamente el momento de la inscripción. Son conceptos legales que uno tiene dentro de su formación de abogado. Me parece, aunque la verdad es que palabras, conceptos más, conceptos menos, ya sabemos todo para dónde va la cosa. ¿Cómo está precandidato por el distrito número 6? Mauricio Viñambre, exalcalde de Quilpué, precandidato a diputado también por el distrito número 6. ¿Independiente por el PS todavía? Así dicen. La misma casa, pero distintas piezas. Ya, cuidado con eso de las casas. No, la misma casa. Yo estoy en la misma casa, no he cambiado de domicilio. Como Mi Salo nombre Reyes, es que en paz Socialismo descanse. Democrático y he estado ahí y la verdad no, ninguna, ni en los sueños. Ni cuando sueño pienso cambiarme para la derecha. Así que no. Ni para Así más que bien, allá, bien acá. ni para el otro lado. No, estamos bien donde estamos. Por muchos Perfecto. años. Un gusto saludarle, Mauricio. Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está? Gusto saludarle Bien, también. terminando semestre, digamos, un tanto a las carreras, pero bien, funcionando, echándole para adelante. Perfecto. ¿Y cómo está? Pues René Luques, también precandidato a diputado por el Distrito 7. ¿Está claro ya? ¿Por Todavía dónde? no, también yo creo que dentro de la misma casa, pero todavía sin pieza específica, pero con varias conversaciones ahí en camino. Oye, muchas gracias por la invitación. Siempre digo lo mismo, es un programa muy visto, muy escuchado, así que muy bien Quinta Visión por mantenerlo. Hay saludos, por supuesto, Mauricio, Rafael y Fernando, con quienes vamos a tener un buen programa. Perfecto. Y les presento a los amigos también por acá, a los inquisidores. Oiga, vamos a partir con un tema eh, que está en la palestra en este momento, que tiene que ver con el robo de fusiles
y también de municiones, 2 fusiles a 2 guardias conscriptos, 18 años cada uno, al interior del regimiento Maipo. Ocurrió la madrugada de este miércoles, donde un grupo de sujetos, en principio se hablaba de 10, ahora se dice que pueden ser 6, perdón, 6, después se dicen que pueden ser 10, eh, llegaron por un pasaje aledaño, saltaron una pandereta, ingresaron al regimiento y ahí, ¿no es cierto?, redujeron, incluso con arma blanca, a estos conscriptos robándose los fusiles. Había una serie de declaraciones, es una investigación señalada como reservada. Se llevan 2 aristas, una que tiene que ver con la justicia, ¿no es cierto?, pública, en este caso el Ministerio Público, y otra con la justicia militar. Pero se han ido sabiendo con el correr de las horas algunos antecedentes. De hecho, habló el fiscal encargado. Dijo que primero esto era muy similar a un hecho que ya podría haber ocurrido en mayo, donde vecinos del sector hicieron llamadas de alerta a carabineros y eso se frustró. Segundo lugar, puede tener alguna relación también por el modus operandi con lo pasado el día 27 de febrero de este año en el Fuerte Aguayo. ¿Recuerdan ustedes? Donde ya también hubo robo de armamento. Entonces surge una serie de preguntas al respecto. Quiero comenzar con usted, Fernando Wilson, porque ¿cómo puede ser que recintos militares, donde incluso se supone que debe haber máxima guardia, seguridad, donde hay armamentos y otros elementos más, puedan tener esta facilidad, si lo llamamos de esa manera, para que puedan acceder sujetos y cometer estos robos? Comienzo con usted, Fernando. A ver, primero que nada, y es público y notorio, lo dijo el mismo comandante en jefe en la reunión en el debate de presupuesto del año pasado. La convocatoria de personal que ha estado teniendo el ejército, tanto para personal de tropa profesional como conscriptos, es extraordinariamente baja. Eso significa que la cantidad de personal que tiene una unidad como el Regimiento de Infantería número 2 Maipo es muy pequeña. Hay muy poca gente en esa unidad. Y en un segundo lugar, está todo el tema de las RUF, donde finalmente el soldado que usa su arma tiene perfectamente claro que tiene por delante un juicio de 2, 3, 5 años. Recordemos el caso donde, digamos, un infante marina fue procesado por la muerte de Jordan Yempi, persona que le estaba disparando desde hacía más de 2 horas, y que luego se inventó todo un caso y la Fiscalía, el Ministerio Público fue incluso reprendido por el fallo final de la Corte de Apelaciones por una mirada absolutamente sesgada y orientada en la culpabilidad del soldado, del infante marina en ese momento. Si a eso se le agrega un elemento que no mencionabas, digamos, que es que se sospecha el involucramiento de los conscriptos con los asaltantes, Por lo menos uno de ellos. en el sentido de que estos habrían sido miembros de una banda que buscaban armamento, nos encontramos frente a una situación que es particularmente complicada y donde al final del día los mensajes que ha entregado el Estado están puestos en todos los lugares equivocados habido y por haber. Una unidad enorme, el Maipo es un regimiento que en sus buenas épocas llegó a tener hasta 3 batallones, que hoy día debe tener, digamos, una cantidad comparativamente reducida de tropas, teniendo que patrullar, teniendo que cuidar y vigilar un perímetro gigantesco en un terreno complicado, con soldados, además con criptos que no tienen un nivel de instrucción a estas alturas del año que sea todavía importante, y con el temor respecto a si usan su arma de servicio terminar procesados judicialmente e incluso encarcelados. Por lo tanto, tenemos una combinación desastrosa de estímulos que redunda en este tipo de circunstancias. Recordemos que en el caso del Fuerte Aguayo, donde los atacantes eran personas que habían prestado servicio con Exacto. anterioridad, le dijeron directamente, oye, ¿para qué alegáis? Si a lo más te va a significar una lista 2. Ahora, eso para cualquier profesional que esté tratando de hacer su carrera en la Armada es un daño en la carrera importante. Pero eso muestra el tema. Ahora, el problema es que mucho del armamento moderno tiene calibres que no son adquiribles la munición en el mercado civil. Lo que nos hace pensar además en un contrabando de municiones que provengan de países vecinos. Perfecto. Ahora, ¿se habrá equivocado la ministra de la Defensa, Adriana Beltrano, cuando se le pregunta, después de la ceremonia de cambio de mando del comandante en jefe de la Armada, sobre si podían disparar o no, y dice que sí, que efectivamente estaban autorizados para disparar o están autorizados para disparar frente a este tipo de cosas?
Perdón, el Ministerio Público la contradice. Es cierto, hay unas RUF, pero como son a nivel de decreto, estas no pueden ser aplicadas y el Ministerio Público no las considera veraces y por lo tanto simplemente el personal termina procesado. ¿Qué más claro que las RUF del Infante Marina comprometido en combate durante 2 horas en la Araucanía y terminó procesado durante 3 años? Y la Fiscalía hasta apeló al primer fallo que lo exoneraba. Perfecto. Frente a eso, ¿de qué nos quejamos, digamos? Mauricio Viñambres, experiencia en esto, muchos años alcalde, y por eso le quiero preguntar a usted ahora, porque sin duda lo que preocupa dentro es que se está hablando de balas delictuales y que este tipo de armamento está siendo utilizado, podría ser utilizado, ¿no es cierto?, en hechos que han conmocionado públicamente a la sociedad. Mauricio Viñambres. No, mira, yo creo que esta cosa es una cosa que no, aquí no veo el signo resta, veo el más, suma y suma. Exacto. Valparaíso hace poco, Sí, una turba, después una situación en un club de fútbol amateur con bueno, pistola. Antes se sacaba una cuchilla, hoy día sacan una pistola. Entonces, tú ves una suma de situaciones eh, que ya no tienen la connotación cuando uno decía, bueno, son lanzas, hay robo, hay delincuencia. Aquí hay un crimen organizado. Yo creo que como país, yo no voy a ir al tema del gobierno nomás, sino como país, tenemos que entender, porque imagínate, ponte a pensar para todos nosotros, estamos en nuestras casas y se meten. Imagínate que en el ejército, en la armada, perdón, sucede una situación acá o en un cuartel de carabineros, de investigaciones que también tienen armas. Eh, la inseguridad que se nos genera es brutal, es grande, primero que nada. Una cosa que tú decís, bueno, si ellos no están libres de la delincuencia, ¿ya? Que, insisto, no estamos hablando de una delincuencia normal, ¿ya? De ese asalto, el robo, el que te quitan el lanzazo, no sé. Estamos hablando de un crimen, criminología organizada. Entonces, y para enfrentar la criminología organizada, el Estado debe organizarse con funciones que estén orientadas a eso. Yo echo de exacto. menos, mira, nosotros seguimos con los mismos mecanismos, Policía de Investigaciones, Carabineros. Carabineros es una unidad preventiva. Muchos no hablan, el carabinero está actuando frente, hoy día el panorama del país cambió, pero profundamente yo diría, no lo último, no este tema después del 19 de octubre o el 18 de octubre, el estallido social. Esto venía sucediendo. Nosotros tuvimos Más para varios allá. casos en Quilpué antes del 19, del 2019. Entonces, pasaban situaciones, y estaba tratando de recordar algo, en una comisaría hace el 2018, 2017 también se metieron y sacaron. Entonces, el crimen se ha ido, esta organización delictual se ha ido organizando, tiene estrategias, tiene mirada, en fin. Pero las policías nuestras, creo que hay que hacer algo ahí. Mantener carabineros, mantener policía de investigaciones y tener hoy día para enfrentar este tema. Mira, a mí me llama mucho la atención el tema de la inteligencia. En los países se usa inteligencia externa, habrán otros más expertos que podrán explicar, pero igual hechos como siempre, todos los países tienen una unidad que van verificando cuáles son las situaciones, cuál es el estado, qué es lo que está pasando, el estado de ánimo social, en fin. Fíjate, yo he hecho eso los últimos años, lo he hecho harto de menos, porque tú no puedes ser tan sorpresivo que fueron los procedimientos de inteligencia, yo creo que no están funcionando en este país. Perfecto. Entonces, imagínate una invasión extranjera. Pues, Dios nos libre, po, ¿me entiendes? Bueno, Entonces, que no hayan reclutamiento, lo que se dice, espera un poquito. Entonces, esa señal que se está diciendo que no hay mucho personal del ejército, de la Armada, la FARC, significa que Dios nos libre de una guerra con otro país, po, porque claro, estaríamos bueno. sonados.
Exacto. Ahora, Entonces, te das cuenta que, sí, que algo pasa y que hay que organizar bien esto y enfrentarlo de otra forma. Carabineros no es el organismo, todos recurrimos a carabineros, la policía de investigación. En otros países hay unidades que tienen que ver justamente con enfrentar estos gente organizada de la criminología. claro. Eso no existe en Chile. Perfecto. Ahora, llama la atención también que son tres casos similares en los últimos años. En 2023, ¿recuerdan en la dependencia de la Armada y en la subida a Alessandri? Donde también hubo Sí. un robo, ¿no es cierto?, de fusiles de guerra a una guardia de la Armada. El que hablábamos de Fuerte Aguayo el 27 de marzo de este año y este. Entonces algo está pasando, Rafael, algo no está funcionando, sobre todo cuando uno conoce declaraciones como la que emitió el fiscal que dice que ya en mayo hubo un intento similar y probablemente por el mismo sector hacia el regimiento Maipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la seguridad de estos recintos militares, Rafael? Mira, llama la atención no solamente la situación de la seguridad de los recintos militares, sino que en Valparaíso ya llama poderosamente la sorpresa que en los últimos meses y semanas han habido situaciones de seguridad muy dantescas. Primero, lo que aconteció en el Banco Estado, que fue cinematográfico, lo que aconteció la semana pasada a propósito de la tienda París, con una situación bastante bochornosa, también con coincidencia de personajes. Y ahora lo que acontece en el regimiento Maipo, en Playa Ancha, en la cuna, en el centro de Playa Ancha con el regimiento Maipo, donde debiera operar una máxima seguridad. Yo me acuerdo cuando era chico, uno ni siquiera podía acercarse a los recintos militares o recintos navales, no podía sacar fotos, precisamente por el alto grado de seguridad que existía en esos lugares, lo cual hoy día no acontece. Si el fiscal está diciendo de que existe un delito frustrado de hace algunas semanas atrás, significa que tiene que tener algunos antecedentes de personas que lograron tratar o intentaron generar un delito y que lamentablemente no llegó a su cometido. ¿Qué ocurrió con esa identificación de persona? ¿Qué ocurrió con la eventual responsabilidad penal de esa persona? Eso claramente ya demuestra de que no está funcionando este tipo de investigación penal para hacer efectiva esa responsabilidad. Pero por otro lado, también llama la atención de que si el modus operandi de estas personas que ingresaron al regimiento Maipo no iban armados y simplemente se llevaron el armamento de guerra, significa que están instruidos a propósito de estas reglas de uso de la fuerza, porque si no hay proporcionalidad, o sea, por el tema de la proporcionalidad, al no tener armamento y se llevan el armamento de guerra, el soldado con cripto difícilmente va a poder accionar su armamento de defensa como con cripto y como funcionario militar, precisamente porque va a querer evitar una responsabilidad de tener que irse a una cárcel por el hecho de tener que actuar en ejercicio de su deber disciplinario de tener que defender la unidad en la cual está inserto. De tal manera de que aquí, lamentablemente, no solamente no están operando las investigaciones adecuadamente, sino que también la normativa no es la más adecuada para poder actuar en estos casos. Un militar está formado para la guerra y tiene que actuar de conformidad a esos elementos, no en función de un criterio de proporcionalidad como lo que da la RUF. Perfecto. Ahora, importante señalar que el tema del armamento está muy complicado, sobre todo la circulación de armamento a nivel de calle hoy día. De hecho, lo señalaron ustedes, lo que pasó en el robo a la multitienda París hace unos días, donde se logran detener tres personas, entre ellas un menor de edad, se recuperan algún armamento y se hace el seguimiento, ¿no es cierto?, las pruebas a una de esas armas y resulta que esa arma está involucrada en el robo al Banco Estado ocurrido, ¿no es cierto?, en marzo de este año, está involucrada en Almacenes París y además estaría involucrada en otros delitos, no solo en la región, sino que en otras comunas del país, como homicidios y otras cosas más. Y bueno, ahí se da lo particular, ¿no es cierto?, de este personaje que asiste a la audiencia del menor de edad, que era el padre, y que es detenido después de algún escándalo, ¿no es cierto?, en el mismo tribunal, porque aparece sindicado como el cabecilla del asalto al Banco del Estado. Las cosas que se van dando. Entonces, René, aquí quizás lo complicado es esta circulación de armamento, y que este armamento, como bien lo dijo el fiscal hoy día, y lo decía Fernando, por las características que tiene, no es un armamento que vaya a estar a libre disposición en el mercado. Y por lo tanto no se descarta de que también estos sean robos por encargo, como también ocurrió, ¿no es cierto?, en lo del Fuerte Aguayo, de René Luis.
ahí. Yo le encuentro a esto una gravedad absoluta. Antes era muy difícil para uno pensar que podía alguna persona con interés violento ingresar, por ejemplo, a una comisaría de carabineros. Era muy difícil. Se hizo durante el estallido del 19, del año 19. Eso era impensable. Pero si había algo más Efectivamente. impensable aún, era que ingresaran a un recinto militar. Esto no está en ninguna parte de las posibilidades que los chilenos vemos. Y sin embargo, hoy día ingresan con una facilidad abismal. La facilidad con que entran, con que roban armas, y que efectivamente son armas que van a ir, lo más probable, al crimen organizado, realmente sorprende por la falta de seguridad, por la facilidad, por lo que decía Fernando, porque no se puede responder eh, rápidamente con su arma de fuego a estos robos. Me parece que estamos en un problema gravísimo. Fíjate que también hubo, yo me acuerdo que la Corte Marcial el año 2022, 2023, definió o estableció robos de propios carabineros, incluso No de sé, personal recuerdo. uniformado. Sí, Me acuerdo que fue un escándalo, robo de más de 80 armas, pero propiciadas también por ellos y entregadas, por lo menos en 15 casos de todos los que se investigaron entre el 2012 y el 2022, fueron a parar esas armas al crimen organizado o a las bandas delictuales. Entonces, no solamente es que la facilidad con que ingresan a recintos militares, sino que también eh, la forma en que estas bandas delictuales pueden cohechar, digamos, o amenazar a miembros de las Fuerzas Armadas para que lo hagan y para que en definitiva estas armas lleguen al mercado negro. Me parece de verdad, es decir, esto no es solamente un robo, esto es un atentado a la seguridad más básica del país. Nuestros recintos militares y policiales deben ser los espacios más resguardados que tengamos y con ninguna posibilidad de que algún delincuente entre en ellos. Si esto pasara en Estados Unidos, nadie se atrevería, porque antes de que pongan un pie a 300 metros, ya no existen esas personas. Ese es el tema que necesitamos hoy día, seguridad en el país. perfecto. Nos den quedan pocos minutos para terminar este primer bloque, un tema interesante y creo que hay que debatirlo, hay que conversarlo porque es un tema de seguridad y que preocupa. Un minuto para cada uno para que pueda redondear Fernando Wilson y después en el segundo bloque vamos a hablar de política, de esa política que yo sé que, ¿no es cierto?, Mauricio Viñamber está esperando el análisis. Factor Mundaca, factor Jara, primaria. Está sabrosa la cosa. Pero cerramos este primer bloque, Fernando Wilson, con Sí. esto del No, robo de armamento. solamente una pequeña precisión, digamos, cuando saluda la inteligencia, en general se tiende a convertir en un bolsillo payaso donde básicamente cabe todo. La inteligencia es solamente una asesoría y es básicamente la provisión de información veraz y oportuna para la toma de decisiones. En ese sentido, la inteligencia no tiene capacidad operativa por sí misma. Y, paradójicamente, la mejor inteligencia es la que no se nota. Por lo tanto, muchas veces sus éxitos pasan desapercibidos y los fracasos, bueno, son los que se notan. Ahora, en el caso específico que estamos conversando acá, eh, pareciera ser que efectivamente hay más que un problema de inteligencia, hay un problema directo de voluntad de mafias de capturar armamento. Y escuchaba en algún medio de prensa hoy día que en México y en Colombia los carteles partieron inicialmente robando armas al ejército para posteriormente comenzar a comprarlas ya directamente una vez que tenían los volúmenes de dinero necesarios en el mercado negro. A mí lo que me preocupa en específico de este caso en particular es que se están robando armas de calibre militar cuya munición no es adquirible en el mercado civil, lo que significa que tienen fuentes alternas. Y cuando nos encontremos con un asalto con uno, dos o tres fusiles de asalto, vamos a tener un problema francamente grave. Mauricio Viñambres. No, 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 yo no sé, parece que Fernando, yo aludo al sistema, obviamente los sistemas de inteligencia. Mira, yo recuerdo las gobernaciones en tiempos atrás tenían que ir entregando informes diarios al Ministerio Interior. Había una unidad que era la ANI que iba viendo los temas, esto es como país.
Yo tengo la impresión, yo no tengo mucho manejo con las Fuerzas Armadas, para ser honesto, pero yo tengo la impresión que ellos tienen que tener un mecanismo de seguridad constante, diario, no es un tema, y que tiene que ver con sistemas de inteligencia, y tiene que ver con saber qué es lo que está pasando, quiénes son los involucrados, quiénes Y son los pero, cercanos, quiénes no eh, están. Yo tengo la no, pero es impresión. que ahí hay un detalle que es importante. Las Fuerzas Armadas tienen prohibición explícita de hacer inteligencia interior. Pueden hacer contrainteligencia en el sentido de prevenir ser espiados, pero no pueden Bueno, es perseguir a que yo nadie. creo que por ahí va Fernando. Creo que la situación, vuelvo a insistir, este país no tiene el carácter de hace 10 años. Ah, no, definitivamente, en eso estamos Entonces, totalmente de si acuerdo. no somos capaces de adaptarnos a una situación que estamos viviendo, ¿ya? No va a ser la última sorpresa, no va a ser la última. Vamos a tener Totalmente de otras acuerdo. más en materia de esto. Rafael González. Totalmente de acuerdo. Mira, lamentablemente lo que más sorprende es que cometer un delito pareciera ser que sale muy barato para el delincuente. Y eso ya es una visión que tiene que ser mucho más macro, no solamente a nivel de lo que ocurrió en un regimiento militar, que es muy grave, sino que también con todo lo que está aconteciendo con los delitos que están ocurriendo en el día a día en nuestro país. No puede ser que los delincuentes prefiera accionar de esta forma porque sabe de que los procesos judiciales o son muy largos o se terminan eternizando y no van a terminar en nada. Y muy por el contrario, aquellos que se tienen que defender prefieren no defenderse o defender a la institución a la cual pertenecen precisamente porque si se defienden van a terminar en una cárcel y no los delincuentes. Eso es lo que nos debe llamar la atención y hay que revertir a la brevedad. Termino con usted este bloque, Renlo. Bueno, un poco reiterar lo mismo. Esta precariedad en el resguardo de los recintos policiales es de verdad preocupante. Y además, si encontramos razón a todo lo que dicen mis contertulios, deberíamos plantear que efectivamente las Fuerzas Armadas y los carabineros tienen que tener todo el apoyo, eh, digamos, de la sociedad y particularmente del gobierno y de la justicia para ejercer el deber de custodia de estos recintos y del armamento que se guarda en ellos. No puede ser que 2 personas o que 6 personas o 8 personas con armas blancas, o sea, con arma blanca, con cuchillos, puedan enfrentarse a, a uniformados con armamento militar y se las puedan quitar por temor a 2 cosas. O sea, aquí hay 2 temores. O hay alguna posibilidad de información de estas bandas delictuales que operan vía cohecho o amenaza a los uniformados, lo que sería terrible porque estarían infiltradas entonces nuestras Fuerzas Armadas o este espacio de Fuerzas Armadas con este tipo de delincuentes o la verdad es que hay tanto temor a enfrentar a la justicia que efectivamente prefieren que se las roben antes que estar, claro, juzgados por tribunales y finalmente encarcelados. Me parece que aquí el Estado tiene que dar una señal clara. Apoyo Tenemos un problema. absoluto a las Fuerzas Armadas y Carabineros en los ámbitos que a cada cual le corresponden y apoyo económico, ¿ah? O sea, hemos visto también que se han ido Perfecto, quitando los recursos económicos para que se mantengan adecuadamente la parte operativa de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros. perfecto, bien. La ministra de Defensa, Ariana Alpiano, señaló de que se iba a citar a reuniones, se iba a reunir con los diferentes altos mandos de las instituciones armadas como Carabineros y la PDI también Me para parece. ver de qué manera se va a resguardar esta situación. Insisto, en la región, este es el tercer robo de este tipo que ha habido desde el año 2023 a la fecha. Todavía tenemos que analizarlo porque se ve vulnerabilidad en Mucha recintos de la vulnerabilidad. Armada, recintos militares. Eso es lo complicado. Estamos con Rafael González, precandidato a diputado por el distrito número 7 del Partido Republicano, así le gusta que le diga. Mauricio Viñambre, precandidato también a diputado por el distrito número 6, independiente por el PS, todavía dice, en la misma casa. Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Usted no es candidato a doctorado ni a ningún título todavía. Ya soy doctor. Ya ve, ya es Así doctor. que O sea, ya postdoctor conseguí mi doctorado. o Yo Así no le que, queda superdoctor. más, yo no le queda más. Algún título vamos a tener que inventarlo, ¿no? así Para que que se. no, no soy candidato a nada. Estoy muy cómodo como profesor universitario. Lo paso estupendo en mi carrera, así que no tengo ninguna necesidad. Déjenme donde Y, estoy. y en su casa ser papá del año tampoco. Digamos, hasta el momento por lo menos tengo un hijo de 15 que tanto no Ahí se está. queja. Perfecto, ¿eh? Algún candidato es. René Luez, también precandidato a diputado por el distrito número 7.
aún en interrogante por Aún el en sector que interrogante, va. sí. Bien, pues nos separamos solo por No, no, algunos de segundos. que voy, pero estoy viendo ahí La algunas interrogante, conversaciones. sí. Sí, Nos esa es separamos la por clave. algunos segundos y volvemos con esta cita regional. Ujú. Retomamos entonces esta cita regional junto a Rafael González, a Mauricio Viñambre, Fernando Wilson y René Lues. Lo esbozamos al terminar el primer bloque, vamos a hablar un poquito de política, está sabrosa la cosa en la política, y quiero comenzar con usted, pues Mauricio Viñambres, esta vez. No porque lo está aludiendo directamente, sino porque hay dos temas que están moviendo la situación. La campaña de las primarias, recuerdo que cuando fueron presentados, incluso fueron al tema de los números que le tocaba a cada uno de los cuatro candidatos, hubo abrazos, estrechones de manos, palabras de buena consideración. Pero a medida que se va acercando, ¿no es cierto?, a fines de este mes, esta elección primaria en el oficialismo, han comenzado las fisuras, dimes y diretes. eh, la candidata Toá, ¿no es cierto?, en complicación con la candidata Jara, por otra parte el candidato Winter, y ahí también aparece otro personaje ligado a esta región, Rodrigo Mundaca, actual gobernador regional de Valparaíso, que incluso en las últimas horas tuvo una reunión particular con la candidata Jara, lo que molestó a la candidata Toá. Se señala que Rodrigo Mundaca estaría esperando el resultado de las primarias y si saliera uno u otro determinado candidato, él podría también asumir esa labor de ser candidato. Insisto, está sabrosa esta situación, faltando pocos días para esta primaria del oficialismo. Mauricio Viñales. No, mira, para despejar, porque yo tampoco le voy a dar tanto interés a la situación del gobernador Mundaca, es súper claro, el gobernador Mundaca fue respaldado en primera instancia por el Frente Amplio para ser candidato a gobernador, digámoslo así. Porque si él era un gran líder, un gran liderazgo y quería estar independiente de todo, debería haber juntado firmas y no lo hizo. Y hoy día desconoció en primera instancia esa cercanía al Frente Amplio. Segundo, yo creo que él ahora está haciendo como gesto, tuvo una reunión en su casa, tengo entendido por los medios de comunicación, con la candidata Yanes Jara, lo cual me parece bien, porque él es parte, él ganó su elección con la gente del Partido Socialista, el PPD, los radicales, el Frente Amplio, el Partido Comunista, los regionalistas verdes, los liberales, todo. ¿Ya? Y lo que espera uno, que es, él representa ese mundo, y lo que se espera es que él responda a ese mundo. Punto. Y si respondió a Yana Jara, me parece bien, ¿ya? Porque por lo menos se marca en lo que son las primarias. Lo otro, las diferencias, yo lo vengo diciendo hace mucho rato, el socialismo democrático tiene diferencias con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y fundamentalmente yo te diría con el Frente Amplio. Eso no se da solo con Carolina Tobá, se da conmigo, con el presidente regional del Partido Socialista, se da con la presidenta nacional del Partido Socialista. No, no es primera vez, ¿ya? Yo quiero recordarles a todos ustedes que el socialismo democrático no gana la elección del gobierno del presidente Boric, ¿ya? Para que seamos claros. En segunda vuelta se vota, pero no somos parte y no éramos parte de ese gobierno y militantes del Partido Socialista y del PPD, radicales, se hacen parte de eso para la sustentabilidad del gobierno. Yo te quiero ser súper claro, si el socialismo democrático no entra al gobierno, yo creo que tendríamos un mayor desastre de país de lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Le ha dado sustentabilidad. Y fundamentalmente, recordemos que no es la primera ministra del Interior, Carolina Toa, es la segunda. Y entra a poner orden y gobernabilidad. ¿Ya? Ella hizo una operación de gobernabilidad. Porque el ministro del Interior es el que tiene que dar ese cuerpo político, porque es el vicepresidente o vicepresidenta en este caso. Y por eso yo creo que Carolina Toá ha sido clara, ha sido en los foros, y como se lo dijo a la ministra Jara, no, no se desvincule, usted también fue ministra, ¿ya? Aquí hay acciones que se hicieron
en este gobierno y hoy día tenemos miradas distintas. Pero eso de tener miradas distintas, yo les digo una cosa, puedes tener miradas distintas, pero hay un proyecto que los puntos comunes podremos avanzar. Aquí hay temas de seguridad, hay temas que tienen que ver con la salud, tienen que ver que se ha ido mejorando, sí, pero vuelvo a decir, yo creo que el problema no es, yo quiero ser súper claro, si va a gobernar Kast o va a gobernar Toa. Aquí hay un tema de estructura de este país que tenemos que, la situación en el mundo ha cambiado y en este país también. Y tenemos que adaptar un sistema más modernizado del Estado de Chile, con formas, con mecanismos para enfrentar lo que estábamos hablando anteriormente del programa. No podemos seguir con las mismas policías de la misma forma. Entonces hay que hacer una reestructuración o hay que crear una unidad como tal, no sé, eso hay que discutirlo en su minuto, pero yo creo que hay muchas materias hoy día en el Estado de Chile que hay que modernizarlas, hay que cambiarlas y para el bien de todos nosotros, porque ese es el objetivo. Rafael González sonrió cuando usted, Mauricio, dio dos candidatos como posibles ganadores de la elección Ah, presidencial, pero ¿ah? es que es por naturaleza. Ya está Yo al que internalizado. conozco es a José Antonio Caz. Sí, Entonces, no, no, no. pero, oiga, sí, y esto, cuando en un momento desde el oficialismo se cargó tanto la noticia a lo que eran eh, las rencillas, ¿no es cierto?, en el bloque de oposición, de cuatro o tres candidatos, lo que pasaba, esto como que ha opacado aquello y hoy día, justamente, Rafael, esto es lo que se percibe, esta rencilla al interior justamente hoy de el bloque gobierno. Sí, mira, llama la atención, siendo un simple espectador de lo que está ocurriendo en la primaria oficialista, que ocurran estas rencillas, estos dime y diretes, en circunstancia de que, salvo el caso de Mulet, los tres demás candidatos son una continuidad evidente de lo que es el actual gobierno del presidente Boris. ¿Cómo habrán sido las reuniones internas a propósito de solucionar los problemas que afligen a los chilenos? ¿Habrán sido de esta misma hostilidad, de esta misma lenguaje? Claramente llama la atención eso, porque al final las personas que están viendo el lenguaje que utilizan los candidatos, dicen, no dejen de pelear y solucionen los problemas que están afectando a los chilenos. Estamos viendo situaciones groseras en materia de delincuencia como los que citábamos en el primer bloque, y lamentablemente la prioridad está en otra esfera, en la esfera de la política. Y lamentablemente los chilenos ya quieren una cosa distinta. Pero también a propósito de todo lo que ha ocurrido en las primarias oficialistas y a propósito de quién podría ganar, surge la idea de que el mismo gobernador de Valparaíso podría ser un precandidato. Entonces, o un candidato ya definitivamente, y levantan por el Frente Amplio, levanta el Frente Amplio. Entonces, ¿para qué sirve una primaria? ¿Para qué insistieron tanto en destinar recursos del Estado para financiar este tipo de elecciones en circunstancias que van a terminar después subiendo a otro candidato? Entonces, sinceramente, yo creo que la ciudadanía ya está un poco saturada con el tema del conflicto entre políticos y lo que quiere es soluciones reales a sus problemas. Y yo creo que las opciones que por lo menos planteamos nosotros, en que no solamente son rostros distintos, sino que formas de actuar distintas, puedan llevar a esas soluciones de los problemas que están afectando directamente hoy a los chilenos. Eh, Oye, una aclaración, sí, ¿ah? Ninguno de los partidos que participa en la primaria puede llevar un candidato independiente. Ni uno. Así que esa teoría que Pundaca fuera por el Frente Amplio no puede. Porque pero sería legalmente apoyado, pero probablemente sería apoyado. bueno, pero Oye, eso va a pasar si gane quien gane. Siempre hay descolgados. Y la derecha también está con una situación complicada. También no digamos que ha estado, perdóname, pero ha estado claro, con hartas discusiones y hartas peleas. es que él sí me Como en decía, Mauricio, porque esta ¿ah? situación que se ha dado, ¿no es cierto?, de alguna forma está refrendando En la o política. está dejando detrás lo que se comenzó de parte del oficialismo en un principio en la campaña, que la derecha se peleaba, que tenían tres, cuatro candidatos, que mire lo que se decían, y hoy día ya eso no quedó atrás, pues. ¿Por qué? Por Todavía sigue. responsabilidad de los propios candidatos a esta primaria. A eso es lo que Nosotros iba. no, el 29 de octubre vamos a tener un solo candidato o candidata. Punto. Entre Y los la derecha va quizás, a tener tres. entre los que, no, probablemente pueda tener menos.
No sabemos, Y ahí, ¿no es cierto? no sé, González, hay que Rafael esperar. González, mira, Rafael González está así debajo, ¿ah? El Tiempo escritor al que En dice, tiempo. defensa, en Hay que defensa. observar. ¿ah? Está así. Experto en defensa, Fernando. Ahora, tenemos que decirlo, por muchos años, una larga trayectoria como demócrata cristiano, ¿no es cierto, René Luis? Y la democracia cristiana viendo esto, no sé si de lejos, no sé qué va a pasar, porque hay voces al interior del partido que usted conoce bastante bien que dicen, si llega a salir la candidata Jara, nosotros nos vamos al lado del Partido Comunista. A ver, dos cositas. Respecto primero al gobernador Mundaca, no sé si a nadie le parece complicado que alguien que fue elegido en octubre del año pasado esté planteando una elección distinta a los 6 meses. O sea, el mínimo respeto que se merecen los votantes es que si votan por ti para que seas gobernador, tienes que mantener el cargo, por lo menos servirlo como corresponde durante el periodo que corresponde. Y era la gran crítica que la derecha le hacía a la Pepa Hoffman. Le decían que su objetivo principal era ser senadora y por tanto la gobernación era solamente un paso para fortalecer su votación y mucha gente de derecha le criticaba eso. Me parece brutal que pase esto. Además, el gobernador, efectivamente, en primera vuelta, que es la vuelta de los votos reales que uno tiene, sacó 34% de los votos. O sea, es en segunda vuelta donde hay un trapasije transversal de votos a él y por tanto ese respeto del 62% que alcanzó, aumentando casi en 30 puntos su segunda vuelta, debe respeto a esa gente que transversalmente votó para que fuera gobernador. Eso, yo creo que esto básicamente lo hace para potenciar, yo creo, y fortalecer su imagen nacional como figura nacional. No creo que tenga más efecto que esto. Y respecto, digamos, a la democracia cristiana, yo creo que efectivamente si gana Jara y gana Vinter, la ADC no va a estar en esa posición y si no gana Toa, yo creo que la ADC va a propiciar o varios partidos de centro que están con Toa y que no están bueno, y que no están en la primaria, van a optar por una tercera vía y ahí surgen nombres como Maine Nichols, como por ejemplo Frey, que ha sido como un tema que se ha planteado, y otros nombres que pueden surgir como alternativa, el mismo Meo, como alternativa, digamos, a esta opción. Bueno, por eso que a lo mejor, como dice usted, Mauricio, va a haber un solo candidato a su sector, pero va a ser un candidato entre cuántos. Ya se habla de 10, 15 Lo que quizás. pasa es que ningún partido que está en la primaria puede llevar otro Sí, sí, está candidato claro. después, se obligan. Entonces ahí puede surgir otra opción y yo creo que están Exacto. barajando esa tesis. Hoy día cada día más, porque hoy día se ve efectivamente que Ned Jara, digamos, ha tenido un reimpulso de su campaña compleja y por tanto yo creo que es una posibilidad que se está barajando en serio. Sin duda. Fernando Wilson, desde su visión de analista político, de académico, ¿cómo ve esto que se está dando? A ver, recordemos que la izquierda estaba en exactamente la misma posición que la derecha, separada. Recordemos el diseño de Giorgio Jackson de los anillos concéntricos, donde el Partido Socialista iba a entrar al gobierno, pero en posiciones comparativamente menores, frente a lo que entonces se llamaba Prueba de Dignidad, que era el Frente Amplio y el Partido Comunista. En esa situación, si bien es cierto, después del 4 de septiembre, el mal resultado en el plebiscito, entró el socialismo democrático al gobierno en gloria y majestad, la realidad sigue existiendo de que hay una visión dramáticamente distinta del mundo y de la vida. Y si bien es cierto, el presidente Boric ha gobernado como un socialdemócrata, eh, los integrantes de sus partidos han dicho explícitamente que lo han hecho porque no tienen las mayorías parlamentarias para hacerlo como ellos querrían hacerlo. Por lo tanto, tenemos visiones de mundo que son dramáticamente diferentes y los candidatos lo han hecho explícito. El candidato Winter planteó que quiere una sociedad sin clase, la candidata Jara en su programa quiere tener un desarrollo industrial orientado al mercado interno. Es decir, hay visiones que son dramáticamente, digamos, explícitas y el que las quiera ver, bueno, ahí están. Entonces, en esa situación, hacer una primaria entre mundos que tienen visiones completamente diferentes, de alguna manera es tratar de cuadrar el círculo y, si bien es cierto, como bien dice Mauricio, que no es posible que exista, que ningún partido apoye a alguien que esté fuera de la primaria, también es cierto que puede arrastrar los pies y ya hemos notado en ocasiones anteriores
cuando partidos que no se han sentido interpretados por los resultados, bueno, generan esa situación. Ahora, seamos súper cautos, porque si bien es cierto, en algunas encuestas antes de la veda, Janet Jara aparecía incrementando, predecir resultados de encuestas primarias es extraordinariamente difícil porque es voto voluntario. Exactamente. Ah, Y ahí hay problemas en términos de masa electoral, sobre todo que hubo algún momento en el cual se esperaba que concurrieran a votar del orden de 2 millones de personas. La verdad es que, bueno, veamos cuántos son finalmente, no me atrevería a arriesgar un número, pero ciertamente los partidos tienen un número de militantes que se mide en las decenas de miles, no en los millones. Y por lo tanto, la masa puede ser muy engañosa y en esto puede terminar incidiendo en el resultado hasta el clima. Si nos toca un día lluvioso o frío, si por el contrario toca un día soleado o agradable, puede terminar dando la vuelta de esto. Hay demasiadas variables que no son modelables y por lo tanto yo tomaría las pinzas, con pinzas los resultados de las encuestas sobre primarias, que a su vez manchan el resto de la encuesta al incorporar candidatos a primaria mezclándolos con precandidatos presidenciales definitivos, es decir, una suerte de injerto de mono con loro, digamos, que nadie entiende muy bien, y al final termina armándose Así es. una melcocha en la cual las encuestas parecen ser más bien modeladoras de opinión que descriptoras de opinión. perfecto. Por lo tanto, insisto en la necesidad de tomar todo esto con pinzas. Bien, redondeamos el tema porque nos quedan pocos minutos, pasa rápido este cita regional. Porque es así, es interesante conocer temas de actualidad en la opinión de quienes son parte de la región. Mauricio Ñambre, redondeemos el tema. No, no, mira, lo concreto es efectivamente lo que dice Fernando. Yo creo que las primarias hay que tomar que son voluntarias, exceptuando los vocales, ¿ah? Por si acaso, si hay los vocales tienen una obligación. eh, pero los ciudadanos, un acto voluntario, es una mirada que una primaria es consultarle a la ciudadanía. Esa es la inspiración de la ley que existe en primaria hoy día, la ley de partidos políticos, ¿ya? Yo creo que comparto plenamente esto de las encuestas. Hoy día se mezclan entre opiniones, se hacen encuestas, por ejemplo, con los otros candidatos. Aparece donde aparece Kass, Evelyn Matei, Kaiser, Jara y Toá, midiéndose. Creo que los escenarios de las encuestas creo que no ayudan mucho. Lo que sí yo tengo, mira, yo tengo el mundo del socialismo democrático, si lo medimos así, llámese, cuando hablo del mundo no hablo del militante, sino del pensamiento ciudadano que le gusta la Cultura centro social. izquierda. ¿Ya? Ahí me refiero. Yo creo que es mayoritario que el Partido Comunista y el Frente Amplio. Yo esa impresión tengo, ¿ya? Y esa sensación me da a mí. Eso debería dar un resultado, yo diría positivo, que una buena mirada, que el resultado que hay el día 29 un resultado Mauricio, positivo. ¿Me una entiendes? consulta. Desde el punto de vista de usted como representante del socialismo democrático, ¿no es cierto?, entre quienes estamos en este programa, ¿qué sería un fracaso en esta primaria en cuanto a votación? Primero Porque que disculpe, sea es una baja. incertidumbre que está surgiendo. Entonces, claro, usted me puede decir generar una baja convocatoria, pero ¿qué número sería un fracaso? O sea, menos de 1 millón de No, personas, menos de 2 millones de personas, ¿sería un fracaso? ¿Sería un yo fracaso creo también que para el gobierno? menos 1 millón de personas, yo creo que sería un fracaso. Yo creo que 1 millón, porque es una primaria, ¿me entiendes? Entonces tampoco, eh, no, tampoco diría un fracaso, porque una primaria también te hace tomar una decisión. Mira, lo más interesante, ¿sabes qué es lo más interesante? Aquí de sacarme de una persona de toda, que votara 1 millón sobre 1.500.000, por ejemplo, y gane Jara. Eso No, eso eso sería un significa que golpe a el la país cátedra. está. ¿Ah? Eso sería un golpe a la cátedra. Sí. ¿Cierto? Porque ¿sabes qué? A mí eso me llamaría la atención. Eso significa que hay un segmento que era la centro izquierda, se va a la izquierda. No sé si me explico. Sí, 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 No, sí, ¿Ah? sin duda. Entonces, y es además estoy de como que acuerdo el con la escenario interpretación. político
empieza a tomar un giro. Y eso Ahora, significa, convengamos que es altamente improbable. no sé, yo hoy día, como tú decís, el clima, si hay sol, está lloviendo, hace frío, en fin, una primaria, pero yo diría, mira, la primaria, para que nos entendamos todo, es una encuesta con un segmento de una población. Perfecto. Para mí eso es. Y eso lo que va a dar plano a una discusión que va a ir. Y después vamos a tener la otra encuesta, que es la primera vuelta. Sin Porque duda. si nadie alcanza el 50% más uno, Vamos a la segunda vamos a vuelta. tener una segunda vuelta. Entonces, el escenario se ve bastante interesante. Yo creo que este país, a raíz de lo que ha ido pasando con la primera constitución, la segunda constitución, tiene una inclinación entre el centro izquierda y centro derecha. Perfecto, Esa es perfecto. mi visión hoy día. No Rafael sé González, en el 29. tenemos que ir terminando. Rafael González, este análisis Muy, que hemos hecho, ¿cómo lo vislumbra usted desde la otra vereda? De la vereda de los republicanos, de la vereda que incluso ustedes los colocan no en la centro derecha, sino que en la extrema derecha. Yo prefiero hablar de derecha, no me gusta el concepto de extrema derecha porque es una posición distinta. Que no, queramos calificar de extrema es algo que yo no comparto, pero sí llama la atención en este proceso de primaria que al final ha sido una simple discusión política entre pares que ha permitido, entre otras cosas, resucitar a viejos políticos. Por ejemplo, Patricio Tombolini, que estaba descansando tranquilamente en su casa luego de un largo proceso que le significó muchos altibajos. Hoy ya nuevamente ha sido protagonista de esta actividad. Y eso claramente demuestra de que sigue siendo un lenguaje de los políticos. Y los problemas propios que tienen los chilenos han sido desplazados. Mientras tanto, en nuestro sector y específicamente en mi partido, se están planteando propuestas para solucionar los problemas que afectan a los chilenos. Y yo creo que eso es lo que está mirando en este minuto la ciudadanía, cuáles son los planes en materia de seguridad, de educación, de vivienda, de salud, que son los que en este minuto están afectando a los chilenos. Y esperemos que en noviembre, cuando sea la elección y se midan efectivamente las fuerzas para solucionar los problemas del país, la gente pueda solucionar en función de eso. Votar en Perfecto. función de eso. ¿Cómo olvidar al hombre del cartel? ¿Lo recuerdan aquel? Y la patada. Y la patada de aquel tema, ¿eh? ¿Cómo olvidar? René Luez. Mira, yo creo que el gran logro de la izquierda es llegar a esta primaria. Es un gran logro porque define dos cosas. Define primero, eh, define una alianza de gobierno, o sea, establece una alianza de gobierno, permite debates públicos, radio, prensa, permite, yo creo, un gran despliegue comunicacional y de campaña de los candidatos. Eso es muy positivo. Eso no lo logró la derecha, porque no quisieron o porque no pudieron, finalmente eso no lo logró y ya está la derecha respondiendo, reaccionando, incluso hasta provocando, digamos, en esta primaria de la izquierda, pero no logró hacerlo. Entonces, es un gran logro y además yo creo que se ha mantenido, salvo ciertas diferencias que se han expresado y que tienen que expresarse, se han mantenido esta primaria dentro de cánones completamente razonables, fáciles yo creo, todas las diferencias fáciles de tramitar, digamos, de procesar por el sistema interno de los partidos políticos. Así que yo creo que de verdad, a mí me ha sorprendido positivamente lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, lo que se ha logrado establecer. Y creo que si se mantiene así hasta el final, probablemente es de hecho de por sí solo un núcleo de apoyo político popular importante y hay que tener en consideración eso más allá de las encuestas. Más allá de las encuestas, esto ya, a mi juicio, es un logro obtenido por los partidos de izquierda y no por la derecha. Yo la duda que tengo y la planteo antes de ir con la última opinión, es que si el socialismo democrático y el Frente Amplio, el Partido Comunista, con todo esto que se están diciendo, ha llegado el momento y con otras cosas que a lo mejor no conocemos, ¿no es cierto?, que se dicen cuando hay reuniones en particular, Por no dentro. van a quedar con heridas entre Quedan ellos. heridas, siempre quedan Y heridas, eso, pero y las eso ustedes heridas saben que en política, no, pero igual uno cuando ve de siempre quedan repente, heridas por y eso te siempre hay digo, o gente que sea, va a dejar de reaccionar y siempre hay gente que después, como decía Fernando, va a arrastrar los pies, por exacto, supuesto, pero desde el punto de vista institucional, yo creo que la izquierda sale fortalecida después de esta primaria. perfecto. Termino con usted, Fernando No, Wilson. no siendo yo de izquierda, no siendo yo de izquierda. Ujú.
Termino con usted, Yo Fernando. ahí tengo una opinión distinta con René. Ahora, la he expresado en este mismo foro y me parece incluso contigo, Bernardo, que las primarias son cuchillos de dos filos. Ayudan a concentrar fuerza, pero requieren un nivel de modulación interna tan delicado porque lograr juntar a personas que 2 días antes estaban desacreditando es particularmente grave. Esta primaria de la izquierda en específico ha sido particularmente dura, con expresiones como las de Janet Jara desacreditando a Carolina Toá, o directamente ayer Carolina Toá diciendo que un presidente comunista le haría mal a Chile, o una frase en ese sentido. Pretender que esa gente pueda trabajar de forma combinada para una primera vuelta en apoyo de una candidata que les quitó el piso es complejo. Ahora, tienen 5 meses y el poder aglutina, pero hay muchas hachas que afilar, hay mucha gente, y si bien es cierto, parece ser que todo eso se está concentrando en juntar munición para dispararle al Frente Amplio, que supuestamente perdería, tiendo a creer que la izquierda va a salir más desunida de lo que estaba antes eh, y tiendo a creer que por eso las primarias se comienzan a inventar con este sistema político y antes no se hacían. Los viejos hacían las cosas por algo y probablemente porque tenían claro lo que iba a pasar si es que se ponían a pelear por la tele. La concertación duró 20 años por algo. Y en esa situación, bueno, pagar por ver. Estamos a Oiga, menos de Fernando, una semana Fernando, y media. más respeto con Mauricio y con René, por favor. Oye, Pero sí, pero la por favor, concertación soy también más o hizo menos primaria, contemporáneo, así que estamos más o menos. Fernando, Y aparte que estamos todos yendo para Pelequén, así que, digamos, Fernando, no hay mayor la, discusión en eso. la concertación también hizo primaria, Al final, la última. Y hizo primaria convengamos que, incluso que no eran legales. ¿Sabes qué pasa? Es Varias que la veces hicimos primaria, primaria. Por eso se implementó, por sí. eso la primaria tiene que ver con una cultura de la concertación para resolver junto a la ciudadanía. Esa fue la lógica, pero seamos no entre los sinceros, la partidos. primaria competitiva real, que habría sido la de Alvear con Bachelet, no se llevó a cabo porque Y bajaron a Pep. Lagos con Saldívar. Estaba No, cantado. pero O la sea, primaria, fue una legitimación. No, ahí lo no que hubo pelea pasa, porque estaba. Pero Fernando, son mecanismos de tomar decisiones, como yo siempre, a mí me han gustado siempre los plebiscitos para decisiones comunales, de carácter comunal. Sí, pero que una comuna ¿Ah? es una comunidad mucho más reducida, tiene mucho más fiato, mucho más conexión. El consultarle a los ciudadanos. Bien, mira, oye, mira, todos rapidito los porque tengo que terminar. ya, todos los sistemas se pueden discutir, por supuesto, incluso después de tantos años, también se puede discutir en una primaria, pero surge a raíz de que era tan los conflictos partidarios internos para definir candidatos que se optó por consultar a la ciudadanía. Fue democratizarlo más. Ahora, es discutible, se puede mejorar, pero en su momento fue una respuesta adecuada al momento que se hizo. Bien. Pienso yo. Rafael González, precandidato a diputado por el Partido Republicano Distrito 7, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mauricio Viñambres, precandidato también a diputado por el Distrito 6, independiente por el PS, exalcalde de Quilpué, muchas gracias. Fernando Wilson, profesor Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, también muchas gracias por estar con nosotros. Y René Luez, candidato a diputado también, ¿no es cierto? Precandidato, para que nadie me tire las orejas. Ah, ya, no, oiga, no empiece. Acuérdense que estamos en franja, ¿verdad? Que todavía no estamos en Bueno, 48 horas. si ellos pueden hacer eso, yo le mando un saludo a mi sección de civilización contemporánea de la universidad, Bueno, sección 21, que me cobran favores cochinos que nunca los he saludado. oiga, Así que, y saludo también, usted sabe, pues saludo al hombre que no lo hemos visto últimamente, ¿no es cierto? Al asesor que tiene ahí muchas veces no, en sí, la bueno, pantalla. es que hoy Oye, día llegué pero directo de mira, clase y no oye, tuve tiempo de poner el fondo pero ves falso. Oiga, la cantidad de, ¿qué son medallas? Esa es la que tiene ahí registrada Fernando detrás. Sí, no, son normalmente esas monedas que dan cuando uno va a un seminario, cosas por el Mira que, estilo. perfecto. para Ya que llevo veamos, casi 30 años en Para que esto. vea el nivel, ¿no es cierto? gran Solo nivel. falta doctor honoris causa. ¿Ah? Eso nos Candidato, falta. si quiere No, ser. Ya. Bien, para muchachos, eso muchas hay que ser gracias. Einstein. Un abrazo grande y a ustedes también. Hasta Muchas luego. gracias, digo. Y Y de grandes nuevo el por iPhone 16 de Mauricio, hace por de favor, esta atención. cita Chao, regional. Que chao. esté muy bien, que tengan lindo Chao, día. Chao, chao, chao. Sigan con chao. la programación de Quinta Edición. Que esté muy bien, usted.
Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.